materia. Mi nombre es Sebastián Arteaga, de la materia de máquinas de corriente continua con el ingeniero Moyano. ¿Ok? Primeramente voy a explicar cómo va a ser la modalidad y qué es lo que yo quisiera que lleguemos a hacer. Ya, a ver, un momento. Voy a compartir. Ya, como pueden ver, aquí está la lista de los dos inscritos. Yo voy a tomar asistencia, voy a poner aquí la fecha, la asistencia va a valer un porcentaje. Como podemos ver, va a valer 10 puntos de la nota final. Ya, por si acaso, esta nota yo se lo mando al ingeniero. Y depende de cómo le vaya conmigo, él les pondrá la nota. ¿Ya? A ver, voy a ver si vamos a hacer entre uno o dos proyectos. No sé si vieron una imagen que mandé y una lista de materiales en el grupo. Ustedes tienen que comprar perdón, esos materiales que, que mandé en un PDF. Eh, lo vamos a hacer como lo ven en una caja de madera. Bueno, puede ser de Venesta, no hay problema, o otro que pueda resistir, o puede ser también cartón, cartón reforzado. ¿Están escuchando, no? Sí, sí. ¿Ya? El proyecto va a valer 20 puntos. ¿Qué va a contar? Ustedes me lo tienen que defender, lo tienen que hacer y eso va a ser presencial. Ya va a ser en los laboratorios del PI. Supongo que conocen. Si no, ya después vemos. ¿Ya? Obviamente le voy a enseñar a hacer cómo hacer ese tipo de instalación porque a la larga igual ustedes como son eléctricos tienen que saber eh, instalaciones industriales, domiciliarias y es como que lo básico. También voy a tratar de pedir de que me presten lo que es el laboratorio del PIM, los laboratorios del PIB para hacer lo que son arranque de motores. No tenemos esto, pero tenemos otro tipo de tablero para hacer de motores trifásicos. Si se dan cuenta, la materia se llama máquinas de corriente continua. Es diferente de un motor trifásico que es con alterna. ¿Ya? Pero lamentablemente nuestro laboratorio no cuenta con motores de corriente continua, ya que son un poco más caros y se pueden fregar más rápido, ya que son los motores shunt. En este caso, como vieron en el video, hay un motor azul. Eso es lo que contamos en el laboratorio. Y lo voy a pedir como que al finalizando el semestre y vamos a ir unas 3 veces, ya que hay más equipamiento y para que puedan ver un poco más en la parte de la práctica, que eso es lo más bonito de esta materia. Ya, como pueden ver, las tareas valen 20 puntos. Aquí dicen 3 tareas, pero no son 3, van a ser más. En el anterior semestre habré dado unas 8, ¿ya? Para que vayan yendo. Y tiene un porcentaje de 20, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá en la asistencia, perdón, yo le pongo 1 y va aumentando su porcentaje. 1, 1, 1, 1 y va aumentando. Y dependiendo de la asistencia que ustedes tengan, va sumando y va sumando. Acá en el proyecto, si yo le pongo 100, 100, va sumando. En las tareas también, hasta que lleguen al 51. Cuando lleguen al 51, ya están, obviamente están aprobados. Ya. Ahora, el examen práctico. El examen práctico va a ser a través de un programa. Y estoy viendo si lo voy a hacer también ejercicio. Que el ingeniero le llegue a enseñar, igual finalizando el semestre, les dice que vaya a su casa. 5 personas máximo. Ya, les recomiendo que vayan. Este, el programa se llama Cadecimo. Me lo tienen que descargar. Eh,
Después les paso el link. Espera, no me acuerdo la contraseña de esto. Creo. La verdad no me acuerdo. Ya. Después se la paso la contraseña. Ya. El programa de Cadecimu, donde están acá para armar lo que son circuitos de fuerzas y circuitos de mando. Como, por ejemplo, a ver, un examen que hice del anterior semestre, por ejemplo, así. Este es un examen, este es un arranque estrella delta, que tiene, a ver, ¿cuántos temporizadores? Uno, dos, tres temporizadores. No me acuerdo el enunciado, pero algo así. Este va a ser su examen práctico. Eh, Vamos a ver si vamos a hacer solamente eso o vamos a hacer también en la parte de ejercicio. Ya, eso vamos a ver después, cogiendo el semestre. Ya, yo también le voy a enseñar lo que es Cadecimu, cómo se utiliza, el funcionamiento y los controles, ¿no? Que aquí, como pueden ver, aquí está línea, neutro, aquí toda esta parte son los bornes, estos son los fusibles, aquí están guardamotor, relé térmico, contactores, motores, estos son contactos auxiliares, acá están, son los pulsadores, y etcétera, etcétera. Ya, por favor, si, este, como les dije, el examen práctico va a ser así, pero ¿alguno no tiene computadora? ¿Me puede decir de una vez para que pueda anotar su nombre? En el caso de que no tengan computadora, mejor si me escriben después. Ellos, su examen va a ser a mano, o sea, lo van a hacer en una hoja, ¿ya? Lo van a hacer en una hoja donde va a ser lo mismo, ¿ya? Solamente que no van a poder simular si está correctamente el circuito. Ya, así va a contar el examen práctico. El examen teórico también puede ser de que sea entre uno o dos, dependiendo del tiempo, capaz nomás sea uno. El examen teórico va a ser oral, con cámara, ¿ya? Yo les voy a hacer entre 10 y 15 preguntas y ustedes me lo van a responder de los temas. O bueno, si quieren lo dividamos, a ver, son unos entre 6 y 8 temas, más o menos. ¿Ustedes quieren dividirlo en dos exámenes orales o todo en uno? Dos exámenes orales. Ya, ya, Mejor serían dos exámenes. ya, está bien. Eso ya lo queda. Después lo configuro mi Excel. Ah, por si acaso yo saco foto al comienzo y al finalizar la clase. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno de ustedes se salió por X, Z motivo sin avisarme, ella no va a tener uno, va a ser 0,5. ¿Ya? A ver un ratito. ¿Alguna duda de la nota, de la ponderación? Ah, y las clases van a ser los días jueves a las 7 p.m. Van a disculpar que me retrasé 8 minutos, que estaba trancadera. Entonces, proyectos es solo uno y es el que mostraste. Es para el final del semestre también. Vamos a ver, como pueden ver ahí dice proyecto uno y proyecto 2. Vamos a ver dependiendo del tiempo. Vamos a ver si el proyecto uno va a ser lo que ustedes van a comprar y el proyecto 2 va a ser la nota que yo le voy a poner en su envolvimiento que vamos a hacer en los laboratorios, digamos. O sea, cuando ustedes aprendan. Ahí vamos a ver. Tengo que pedir permiso al encargado, al jefe de laboratorio, que es, no sé si lo conocen, el ingeniero Ricciotti. A él tengo que pedir permiso para que me puedan dar los equipos, ¿ya? Les mandé una lista de materiales. Esa lista de materiales ustedes tienen que ir a cotizar, ¿ya? Donde hay esos materiales está en el segundo anillo de la charca.
Por si acaso, a ver, no le tiene que salir más de 500 bolivianos, 550, todos los materiales. Ok. Y por si acaso, estos materiales yo no soy el que lo pido, es el ingeniero. No, no puedo decirle, no los compren, digamos, porque el ingeniero posiblemente les diga, tráiganmelo a mi casa y vamos, ustedes lo defienden ahí. El, a ver un ratito, me traigo esa web. ¿Tienen alguna duda con la lista? Perdón, con la ponderación. A ver, en los contactores, esto del motor, bueno, este es un cooler. Ustedes pueden comprar un motor de DC pequeñitos, eso que vale creo que 20 pesos máximo, o 15, no me acuerdo. La botonera, estas son individuales. No quiero esta, quiero la mixta. A ver, ahorita vamos a buscar. Mixtos. Más o menos así, pero hay diferentes diseños. Si quieren, después les envío la que yo tengo. ¿Ya? A ver. A ver, la lista de materiales, aquí pueden ver. Cualquier duda, ustedes me escriben. A ver, ¿qué más? Creo que nada más. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Ninguna? Ah, con el ingeniero, eh, su enseñanza es a la antigua. ¿A qué me refiero a la antigua? A pizarra. ¿Ya? El ingeniero es muy buena onda, sabe muchísimo, no duden de eso. Él trabajó en CRE, trabajó en Sudáfrica, en varias partes, ¿ya? Pero él no está muy familiarizado con la tecnología. Así que por eso les invita a su casa que vayan 5 personas. Le habla al encargado. El encargado es un alumno, creo que es Víctor Hugo, si no me equivoco. Esas 5 personas van y ahí les enseña, ¿ya? Con él no hay examen, solamente les hace hacer bueno, un examen práctico que le da 10 días, creo, para que ustedes lo puedan hacer. Que lo que les enseña es casi lo mismo, cambia datos nada más. ¿Alguna duda? No se olviden, jueves a las 7 p.m. Al finalizar del semestre, más o menos. A ver, estamos en octubre, noviembre, finalizando noviembre va a ser, y comenzando diciembre, porque la materia de máquinas de corriente continua no es tan complicada, ya. No, no hay mucho. Lo que nosotros vamos a hacer más que todo es alterna, ya que no tenemos motores continuos. La otra materia que dan, no sé si saben, es Digital 1, el ingeniero Moyano, que es lo mismo, solamente que con electrónica, que ustedes igual van a pasar, no sé si la tienen escrita alguno de ustedes. ¿Una duda más? Una consulta. Sí. ¿Los contactores, la bobina sería 12 voltios o 24? No, Este, no especifica ahí. ya, le voy a enviar más especificado todo eso ya, más después de la lista. Porque veo que tiene un Este, transformador. claro, es que ahí en la parte de atrás es por normas, ¿no ves? IEC, Sí. no me acuerdo muy bien la norma, viene de 220 en alterna
y 24 voltios. Nosotros vamos a hacer en alterna, o sea, lo que nos importa es alterna ahorita, porque nosotros no tenemos motor de continuo, pero lo vamos a utilizar un transformador y un rectificador para el motorcito, ¿no? Porque si no, obviamente lo quemamos. Ah, ya como pensaba que el control lo íbamos a hacer en continuo, ya. A ver, les explico. Ah, listo, listo. Aquí hay un temporizador, aquí hay un contactor, transformador. Nosotros pulsamos un pulsador, este, un ejemplo, ¿no? Pulsamos un pulsador, el contactor se activa, manda la señal, hace que el motor gire. ¿Por dónde va a pasar los contactos? Va a ir al temporizador, o sea, va a contar un determinado tiempo, que eso yo lo tengo, yo se lo voy a prestar a ustedes. O sea, 10 segundos, digamos. Ya, en esos 10 antes que cuente esos 10 segundos, va a pasar por el transformador y luego por un rectificador que está en la lista de los materiales. De 220 va a ir a 12 volts en alterna. Y después va al rectificador que va a pasar 12 voltios en continua, obviamente. Que eso es para el cooler o el motorcito. ¿Ya? Después de los 10 segundos, obviamente, va a abrir los contactos. Eso ya le voy a explicar un poco mejor. El temporizador para que separe el cooler. Y así. Eso se lo voy a explicar de a poco, veamos. Porque Sí, sí, si no, está bien. Gracias. ok. Nada más. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Ese Matías, por favor, su apellido, no sé cómo. Voy a sacar la primera foto y yo no tengo ni un Matías, creo. Un momento, a ver cómo cerrar esto. Ya. Ahora vamos a dar una pequeña introducción a lo que es máquinas de corriente continua. Prefiero que haya un poco de participación, que los alumnos, bueno, que ustedes que son mis colegas, hablen un poco y opinen, ¿no? Como te digo, como digo, la materia no es difícil, entonces hay muchos conceptos generales o que ustedes deberían saber ya, aunque estén en quinto semestre, ya. Primeramente, eh, tenemos que hablar sobre la corriente continua. La corriente continua, como sabemos, solamente fluye en una dirección, ya. En el tiempo va constante, no disminuye, a no ser que haya una caída de tensión, ya. Este, bueno, vamos a hablar primero qué es la corriente. La corriente es el flujo de electrones en un conductor. El voltaje es obviamente la fuerza que impulsa al electrón, o sea, es como que la patadita que da para que pase los electrones a través del conductor. ¿Ya? Esa es la diferencia entre corriente y voltaje. Ahora, obviamente la resistencia es la oposición que tiene a la corriente, ¿no? ¿Ya? Y la corriente continua, como digo, va en una sola dirección que aquí, por ejemplo, es una pila, digamos, que solamente va en una dirección. La corriente alterna varía con el tiempo en forma senoidal, que ¿cómo varía? Este, a ver, varía por la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces en un segundo, cuántos ciclos cumple en un segundo. Por ejemplo, una vez que dicen 50 Hz, es 50 veces cerró el ciclo, o sea, 50 veces recorrió en un segundo. La corriente alterna, obviamente, peligrosa y todo eso, ¿no? ¿Ya? Y cambia constante en el tiempo, el voltaje y la corriente. ¿Ya? ¿Alguien tiene, no sé, sabe lo que es un aparamenta eléctrica?
Ya, esto se define como cualquier equipo o dispositivo que pertenece a un circuito eléctrico. Ya, aquí, un circuito eléctrico que cumple. Aquí podemos ver el seccionamiento, la conexión, la protección y el control de medida. Aquí ¿a qué me refiero con el seccionamiento? Al conductor. A la conexión, ¿qué me refiero? El pulsador, los contactores, el relé, la protección. Va lo que es el relé térmico, los disyuntores o interruptor termomagnético, diferencial y los que son control de y medida. Son los que este, es como que agarran variables. ¿Variables a qué me refiero? El temporizador, sus variables fueran el tiempo, el termostato, la temperatura, los contadores, las veces que cumple el ciclo. ¿Ya? Ahora, vamos a las características de las instalaciones eléctricas industriales. Las instalaciones eléctricas industriales o de cualquier otro tipo pueden clasificarse en función de su nivel de tensión, uso, característica o su potencia. ¿Saben cuánto es una instalación de baja tensión? ¿Cuánto voltaje de corriente alterna? ¿O una instalación de alta tensión? De baja creo que es 220, media 600 y de alta no recuerdo. Este, de media, de media es un poquito más de 1000, por ahí. Bueno, entre 600 y 1000. De baja tensión es menos de 600, por ahí. En corriente continua, 1500. En alta tensión, como dije, es superando los 1000 voltajes en corriente continua. Perdón, corriente alterna. Ya, aquí hay un pequeño gráfico este, de baja tensión que va entre, bueno, aquí va más específico, ¿no? Tensión usual, tensión especial, pero baja tensión fuera entre 0 a 1000. Alta tensión, que ahí está media tensión, y muy alta tensión, que es 1000 y perdón, 66000, y muy alta tensión, 400.000. Eso ya ven lo que es línea viva, digamos, lo que son transmisores. Ya. Estructura del sistema eléctrico es el conjunto de elementos que permite transportar la electricidad desde los lugares en los que se genera hasta lugares en los que se consume. Es lo que se conoce como sistema eléctrico. Generación es obviamente donde generan las plantas eléctricas, la energía eléctrica como una central hidroeléctrica, que en este caso, digamos, en Bolivia, quienes tienen las centrales hidroeléctricas, ENDE, digamos, un ejemplo, ¿no? Transporte es la parte de la red con mayor longitud de conductores al conectar desde una subestación elevadora, donde hay transformadores de potencia, todo eso, a, de generación a la de distribución. El transporte, digamos, son varias empresas. Eh, bueno, CRE es la que administra lo que es la electricidad, que contrata subsidiarias, bueno, terciarias en este caso, que están Cerebó, bueno, Incotec, no. A ver, Cerebó, Cercruz, después distribución, son a los transformadores de distribución que ya se encuentran en los transformadores que reducen, digamos, la tensión que están en los barrios, los transformadores que están cerca de nuestras casas, ¿no? Con la intensidad es más alta que el transporte, pero más manejable para contribuir a los puntos de consumo. Aquí hay un pequeño gráfico en generación, transporte, distribución de alta tensión, distribución de baja tensión. Ya. Ahora vamos a lo que son los conductores.
Un conductor eléctrico permite el movimiento de los electrones, así como la interconexión del resto de los componentes. Que, ya, eh, que hay un alambre de cobre que normalmente son utilizados. Hay alambre de, perdón, hay también de aluminio, pero es mejor la de cobre. Bueno, no es mejor, sino que es más barato. El aluminio es un poco más caro, pero puede ser, bueno, puedo decir, a ver, es más mecanizado. ¿A qué me refiero eso? A que puede ser golpeado o recibir más, ¿cómo se dice? A recibir más esfuerzo mecánico, digamos, ¿ya? El alambre, los electrones se mueven naturalmente en direcciones aleatorias, lo cual no nos sirve. Necesitamos muchos electrones, o sea, ampere, digamos, o sea, la corriente, ¿no? Que el amperaje es el flujo de electrones en un determinado tiempo. El conductor es un material metálico por el cual circula identidad en un circuito eléctrico y se denomina cable al conjunto formado por un conductor y la capa material aislante. Ahí podemos ver. Ahora los tipos de conductores eléctricos se pueden clasificar en funciones de varios criterios, tipo material, constitución interna y tipo de aislamiento. Como dije, hay conductores de cobre y aluminio, conductores rígidos formados por uno o varios alambres, conductores flexibles formados de una gran cantidad de alambres o muy finos, conductores extra flexibles, conductores desnudos al conductor que carece de aislamiento externo, y conductor aislado al conductor está recubierto por uno o varios aislamientos externos. Ahí podemos ver los colores y no es que cuando es trifásico son tres fases y un neutro. Aquí podemos ver que normalmente como debería ser es marrón, fase 1, línea uno o fase uno, negro, línea 2, gris, línea 3, azul neutro. Y ya algunos llevan lo que son conductores de protección, que es verde amarillo. Ya aquí podemos ver los cables unipolares, que es aquel que está formado por un solo conductor. Cables multipolares, perdón, multiconductor, se encuentra formado por dos o más conductores. A este tipo de cables también se le conoce como cables multipolares manguera. Aquí podemos ver bipolares, tripolares y tetrapolares. Defectos asociados a las intensidades eléctricas. Los posibles defectos o fallos eléctricos que afectan directamente a las instalaciones eléctricas y sus componentes por la variación de las condiciones normales de funcionamiento, en el cual respecta a los parámetros de intensidad y tensión. Ahí van por el calentamiento excesivo de los materiales, o sea, que es lo que causa riesgo de incendio, deterioro de destrucción de los equipos, interrupción del suministro eléctrico. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es una sobretensión? ¿O por qué es causada una sobretensión? Por esto. Ya, cuando hablamos de sobretensión es el aumento del voltaje. Es el aumento excesivo del voltaje, eh, del valor nominal que hay. Y existen tres tipos de sobretensiones, que está la atmosférica, de maniobra y no me acuerdo el otro. Sobretensión de origen atmosférico, que es por un rayo. Se las produce por descarga directa de un rayo o una instalación eléctrica. Esos impulsos de alta amplitud con una frecuencia que alcanza aproximadamente 1 MHz. Sobretensión de tipo de maniobra,
Son debidas a la influencia de descarga lejana de rayos comúnmente de la red, de efectos de la red, efectos inductivos, capacitivos, que están en los kilohercios, o sea, eso de la frecuencia, sobre tensiones de frecuencia industrial, se produce por efectos del conductor neutro o fallos del aislamiento con respecto a masa y tierra, que si no me equivoco, digamos, si son 100, la frecuencia es 50, bueno, 100, digamos, es 1.73 la, la sobretensión de frecuencia industrial. ¿Qué significa eso? Que aumenta a un 173, ya no es 100, sino es 173, por ejemplo, con frecuencia. Y las subtensiones, que en este caso, si la sobretensión es subida de voltaje, las subtensiones son bajadas, que esto nos referimos a caída de tensión, que por ejemplo, a ver, eh, en una pila que dice 5 volts, que es corriente continua, ustedes conectan, no sé, a ver, algo con 3 volts, se utilizan, faltan 2 volts, puede seguirlo, pero ustedes lo colocan en serie con otro que utiliza otro 3 volts, ya son 6, entonces ahí va cayendo la tensión, hay una disminución de tensión, o sea, porque necesita más, ¿no? La carga. Una subtensión o caída de tensión es una disminución del voltaje dentro de una instalación eléctrica, ya sea hasta un valor determinado inferior al nominal o incluso gasta a 0 voltios. No produce daños en los componentes, pero puede dejar de funcionar de manera intempestiva. ¿A qué me refiero eso? A que, no sé, ustedes están utilizando la computadora y hay una caída de tensión, entonces se apaga. Y ustedes saben de que no es bueno que pase eso a los equipos electrónicos porque se pueden fregar a la larga. Ahora, sobre intensidades, nos referimos, hay dos tipos de sobreintensidades, cortocircuito y sobrecarga. La sobrecarga es la que es un poco mayor que la corriente nominal. ¿A qué me refiero con la corriente nominal? Que un aparato dice que funciona a 10 amperes, digamos. Entonces, esa es su corriente nominal a la que va a estar normalmente. Después, el cortocircuito, eso normalmente dura harto tiempo, digamos, las sobreintensidades, que digamos, si dice 10 amperes, por ahí están ustedes a 15 amperes, digamos, y dura un buen tiempo. Y el cortocircuito, ya que me refiero, es a, eso normalmente ocurre en un segundo, pero es como que la corriente tiende a infinito, y ahí es donde puedes fregar cualquier equipo. Y para eso tenemos nosotros equipos de protección, que ahí es donde nos referimos a, bueno, si hacemos una instalación eléctrica, nos referimos al relé térmico, al interruptor termomagnético, al guardamotor, si es a un motor, y a ver, la sobreintensidad o exceso de corriente es un aumento de la intensidad de corriente en un circuito por encima de su valor normal de funcionamiento, dependiendo de sus características, y existen dos tipos. Como es de sobrecarga, que la corriente se eleva por encima del valor nominal, pero su duración es larga. Y aquí produce un calentamiento de los conductores. Este, ¿Saben qué componente eléctrico es el que protege a los conductores en una casa? ¿Ya? Porque obviamente nuestra casa está cableada. El equipo que protege es el interruptor termomagnético. Ahí después le voy a explicar sus normas que dice, o sea, leerlo y cómo funciona. Pero un interruptor termomagnético lo que protege son los conductores, ese es su fin, digamos. Ya. La sobrecarga suele ser por consecuencias de mal dimensionamiento de una instalación,
Por ejemplo, ustedes, si tienen aire acondicionado, no pueden conectarlo, los aires, digamos, para para un interruptor, o sea, perdón, para eh, puenteo de conductores con aire y aire. Por eso tienen diferentes interruptores, cada aire acondicionado, ¿ya? O si no, de que ustedes utilizan, no sé, la cocina, a veces lo separan. Normalmente hay una materia que se llama, quisiera que me digan, digamos, para que yo me conecte a través de mi celular. Se escucha bien de mí. Ah, ok. Ya mientras se van conectando, les mandé el link para que ustedes se puedan descargar lo que para que ustedes se puedan descargar lo que es Cadecimus. Y si es que ustedes quieren estar, no sé, aprendiendo por su cuenta hasta que lleguemos a ese, que eso es, vamos a llegar más o menos en noviembre, ya, finalizando, ya que las clases van a ser hasta finalizando diciembre. O sea, hasta esa fecha puedo mandarle las notas al ingeniero, pero vamos a tratar de que sea antes de Navidad para que no haya ningún problema, ¿no? Ya que algunos viajan, etcétera. ¿Puedes repetirlo, por favor? Envíe el link, envíe el link para que ustedes se descarguen Cadecimus en su computadora. Y como le dije, el que no tenga computadora no hay problema, ya que no todos cuentan con ese recurso, ¿no? Entonces ustedes me escriben al privado para que les tengan en cuenta y las tareas que hagamos en cada décimo y el examen puedan hacerla a mano, pero es mejor que me lo digan ahorita, ya. O sea, me escriben después de la clase, me dicen, disculpa, auxiliar, no tengo computadora. Entonces ya está bien, yo lo anoto nomás, no hay problema. Listo, ¿ya? Ah, ya como decía, en lo que es la sobrecarga, ustedes van a ver una materia que se llama Instalaciones Eléctricas uno, que es el dimensionamiento de un edificio de 10 pisos. Pero creo que ahora en este tiempo de pandemia no lo hacen. Eso es, sino que con séptimo semestre o sexto para ustedes. Ya. Y como dije hace rato, en cortocircuito. Esa es otra manera sobre intensidad, que es un aumento muy elevado de la corriente que puede alcanzar kiloampere, y cuya duración es muy breve, o sea, un segundo, ya. Pero eh, se dice que son subintensidades a tipo magnético. Los cortocircuitos pueden estar producidos en contacto entre los propios conductores. O sea, cuando ustedes conectan línea y neutro, perdón, el conductor conecta línea y tierra, entonces, chao, ya. Ya. Este, aquí hay un pequeño de las corrientes, que es lo que nos indica acá. Un ejemplo, a ver.
A ver, si dice de que un ejemplo, ¿no? El motor funciona a 10 amperes, ya, es un ejemplo, ¿no? Su corriente nominal del motor son 10 amperes, ya. Entonces, el, tiene que ser mayor el dispositivo de protección, la corriente que soporte el dispositivo de control, perdón, de protección. O sea, a ver, el guardamotor tiene que soportar, no sé, 15 amperios. Y la del conductor tiene que ser mucho más, digamos. Si la del motor es 10 amperes, la de la protección es 15 amperes, el del conductor no, tiene que estar en 20, digamos, un ejemplo. Y ahí eso ya lo ven con el ingeniero, bueno, le dicen cachito. Y ahora vamos a ver lo que son, bueno, un repaso, ¿no? De los imanes. Los imanes permanentes que siempre están activos por el núcleo de la Tierra, el sur y el norte, que imanes con el mismo polo se repelen y diferentes se atraen. Ya. Ahora, hay que irnos un poquito más a lo que, bueno, en la parte del libro del ingeniero, que cada semana les envía, no sé, 3 páginas, ¿no? 3 páginas, si no me equivoco, 5 páginas, 10 páginas por ahí. Tienen que leerlos, tienen que entrar a la virtual Wagram porque el ingeniero lo ve. Ya. Yo nomás voy a nombrar un poco porque esto no me compete, pero ya. Por si acaso eso el ingeniero mira, ¿no? De que usted se conecta a la plataforma. Ya. Ahora, estas son las partes de un motor de corriente continua normal. El- este es un motor que pueden utilizar en el proyecto, ¿no? Estos motorcitos. Que ahí pueden ver el imán sur y el imán norte. El rotor, este, que es un cilindro metálico que es movible y está compuesta por chapas magnéticas aisladas entre sí. ¿Por qué están aisladas? Porque si es de macizo puro, hay corrientes parásitas y hay la corriente de, de fault. Hay cosas que son pérdidas, que ocurren pérdidas, pero ya eso es otra cosa. Ya si ustedes quieren averiguar. Después están lo que son las escobillas, que están en esta parte, que son componentes situados en el colector, perdón, que este de acá, el colector bueno, conmutador y colector es lo mismo. Este, Perdón, que es el que hace el contacto. Eh, Acá en esta parte de acá está lo que es, digamos, positivo y negativo de corriente continua, donde llega la corriente. Y las escobillas es las que conectan con el conmutador. Hay una fricción, una pequeña fricción, que por eso es donde se desgastan más rápido los motores de corriente continua y hay un mantenimiento más costoso y más feo, digamos, en ese sentido. Porque un motor de corriente alterna, este, solamente se cambia la bobina, digamos, que es puro cobre, nada más. Este es un motor súper sencillo, por si acaso, de corriente continua, ¿no? Hay mucho más complicado. Pero un motor de corriente alterna solamente es cambiar la bobina. Si se quemó por un gran voltaje. Ya, estas son las hojas laminadas que están aisladas entre sí. Y eso nomás. Y la bobina de acá, bueno, que funciona como un electroimán que produce un campo magnético cuando pasa la corriente por las delgas, perdón, por el conmutador y están conectadas con esta bobina. Digamos. Y eso es lo que hace girar el campo magnético. Ya. A ver, aquí están los terminales donde viene la corriente, conecta a la escobilla y va a lo que es a los conmutadores. Y ahí va por la bobina y esa bobina que
bueno, también puede ser llamado un electroimán, produce un campo magnético que fluye a través del cable. Primeramente, antes, mm, una forma más eficiente de utilizarlo, o sea, para que el campo magnético sea más fuerte, se utiliza así enrolladito, enrollado en este tipo de partes. ¿Por qué? Porque, a ver, ahorita también lo dice. El campo magnético que produce va a ser así y están más cerca, entonces va a ser más fuerte. Por eso se utiliza así el embobinado. No sé si han visto. Ya, aquí hay un motor DC simple. Aquí están los imanes, este, la pila y lo que es el contador, la escobilla. La cosa es que cuando aquí produce la corriente, pasa, genera el campo magnético. Aquí hay un problema, que solamente va a girar y se va a quedar en esta posición. Por eso, para que comience a girar continuamente, mínimo son tres que están, si un círculo es 360 grados y son tres, entonces se divide en tres, digamos, 360 entre 3 son 120. Por eso cada bobina se lo coloca a 120 grados. No, no sé si han escuchado eso de los motores igual de alternas, están desfasados 120 grados. Este, bueno, y así. El típico diseño son de tres bobinas. Eh, Listo. Aquí está el rotor, en los que dije, piezas sólidas de produce grandes corrientes inducidas, entonces esto afecta a lo que es la eficiencia del motor. Por eso eh, se laminan esta parte del rotor, ¿no? Como se lamina, se lo deja en hojilla, o sea, más delgadito. Y después se le echa mm, un aislante, ¿ya? Y el conmutador son estas pequeñas placas acá que se encuentran en el motor. Si ustedes abren uno, es de cobre, están situadas en el eje, digamos, y ahí es donde conectan directamente a lo que son las bobinas. A ver, aquí está la escobilla. La corriente fluye entre las escobillas a través de cualquier segmento, conmutador y bobina que proporcione un camino. Las escobillas rozan con unas placas y el brazo lo mantiene en su lugar. Aquí están los que viene la corriente, digamos, y va al computador y luego va a lo que son a las bobinas y ahí es donde produce campo magnético. Esta formará un arco eléctrico y desgastará esto es lo que dice que desgasta las escobillas en esta parte, en las escobillas por el rozamiento que hay el contacto y como eso gira, hay una fricción y eso va desgastando. Ya. Ahora vamos a ir a lo, bueno, es un pequeño breve, ¿no? Ustedes tienen que leer lo que es el libro. Ya. Y ahora vamos a lo que es un sistema de automatización, lo que nosotros vamos a ver, porque nosotros en una instalación eléctrica, eh, automatismo, que es el cableado, y luego viene lo que es LC, un poco más, Arduino, y otros diferentes tipos. Ya. El sistema de automatización es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinaria o procesos industriales. Motor, digamos, ese motor puede hacer algo. Eh, a ver, puede mover algo, no sé, hay muchas maneras, ¿no? Que pueda hacer un motor. Los autómatas son parte de un sistema de fabricación. Un sistema autómata se define como la sustitución del operador humano
tanto en sus tareas físicas como mentales, por máquinas o dispositivos. Hay la tecnología cableada y la programada. Cableada son los cables, la programada PLC, que PLC son dispositivos pequeñas, se puede decir pequeñas computadoras, que ya ustedes hacen un pequeño programa y hace una determinada tarea, manda una señal para que este circuito se abra, entonces enciende este motor, digamos, motor uno se enciende a una determinada hora, después dentro de 2 horas se apaga y dentro de 2 horas se vuelve a encender, tipo así, es un PLC que manda señales. Es un poco más sencillo la conexión, pero otra cosa es la programación. Lo malo de la cableada, que ocupa mucho espacio, porque tantos contactores, porque hay conexiones, bueno, cuando se utilizan más contactores para más equipos, ocupa mucho espacio, ¿no? Los cables. Por eso igual tratan de hacer lo que es el peinado de los cables, o sea, que quede bonito. Es poco flexible ante modificaciones o ampliaciones, es difícil de mantener y caro debido a su costo de sus componentes. Tantos componentes igual llega a ser caro. Lo bueno del PLC, obviamente que es caro el contactor, pero es uno, digamos, solamente uno, que tiene mucha flexibilidad, puede hacer otras diferentes tareas, puede programar para que haga otras diferentes tareas. Si ya no quiere utilizar este PLC para esta tarea, saca el programa que tenía, que usted puso, y lo cambia, ¿no? Pone otro para otra diferente tarea. Pero obviamente hay diferentes tipos de PLC, diferentes salidas, porque los PLC tienen salida y entrada. Ya ahora lo que es automatización industrial, va a lo que es el motor de una corriente alterna, continua, ¿no? Da igual. Lo vástago, esto es un vástago, que esto va en la parte en la parte de neumática, que es igual a automatización. Eh, Neumática, que es con aire comprimido a través de un compresor, manda señales. Igual se utiliza pulsadores, casi lo mismo que lo que vamos a hacer, solamente que con aire, no corriente. Ya, que se utiliza para hacer varias tareas, para hacer llenado, por ejemplo, llenado de de agua, digamos, de galones de agua, cosas así. En la parte de la Cervecería Nacional Boliviana utiliza harto lo que es neumática. Después la parte de mando, este es un PLC, que aquí ustedes lo pueden programar, puede ser a través de computadora o manualmente. Obviamente manualmente es un poco más pegado. Este es eh, un relé que tiene sus contactos, eso ya después vamos a ver mejor, los contactos abiertos y cerrados. Ya después hay los tipos de automatización, está la mecánica, neumática, hidráulica, electrónica, informática, robótica, eléctrica, que es la que nos interesa, ¿no? La eléctrica. La mecánica que va de los, ¿cómo se llama? La neumática es la que dije, este es electroneumática, por ejemplo. Utiliza aire comprimido y, y utiliza corriente. Es como la función entre la neumática y la eléctrica. La hidráulica, que va desde los tractores, ya, que va la electrónica, la informática, la robótica, obviamente. Ya, el objetivo de la automatización es mejorar la productividad de una empresa, reduciendo los costos de producción, mejorando la calidad de la misma y mejorando las condiciones de trabajo, ya que la máquina te puede hacer un trabajo más complicado que las personas más peligrosas, se puede decir, ya que un descuido de una persona puede lastimar o hacer algo, ¿no? Y eso es gasto para la empresa, ya que todos, bueno, todos ustedes van a tener que contar con un seguro,
Y si pasa algo, la empresa tiene que responder. Ya, automatización eléctrica, un automatismo eléctrico está formado por un conjunto de aparatos, componentes y elementos eléctricos que nos permiten la conexión y desconexión o regulación de la energía eléctrica procedente de la red eléctrica hacia los receptores, como los motores eléctricos, lámparas, etcétera. Aquí podemos ver, este es un tablero, bueno, un simple tablero, la parte de atrás, aquí están los bornes, este es un disyuntor, un interruptor, trifásico, contactor, otros bornes, el interruptor, el motor, y obviamente es más complicado, ¿no? Como el que les mostré hace rato en el video. Eh, los tableros de distribución, que es importante, digamos, distribución son tableros que contienen los dispositivos de protección que permiten operar a los circuitos que está dividida en las instalaciones eléctricas, que el gabinete y los componentes eléctricos, canaletas, clemas, riel metálicos, que los divide. Y aquí en esta parte están los que son los pilotos, que son los focos, en otras palabras, los pulsadores, que son de marcha y parada, aquí están los interruptores, bueno, bueno, bifásicos en este caso, y trifásicos. Eh, Aquí están lo que estos son contactores, esta parte. Por ejemplo, esto es peinado, ¿verdad? Que los cables no queden sueltos. ¿Ya? Y estos son las borneras en esta parte de acá, no sé si llegan a ver. Ya. Ahora los tableros, obviamente todo esto de lo que estamos hablando tiene normas. Cuando ustedes agarren un contactor, en el lado izquierdo, si no me equivoco, dice norma IS tanto, tanto, creo que es 6040, 90, 70, algo por ahí. La clasificación son a través de normas y IS es la que nos controla, o sea, la que ve todo esto. Y en los tableros lo divide en tres grupos, en lo que va de temperatura y humedad, ambientes corrosivos, circulación de aire y la ventilación, grupo 2, choque mecánico, vibraciones, puerto mecánico, grupo 3, suministro de corriente alterna, suministro de corriente directa. Bueno, me parece que estaba enfermo. Ya. Y hay este, los talleros, hay según su instalación, que están los adosados, que están afuera de la pared, como en este caso, los empotrados que están adentro, que hacen huecos, los autosoportados que, que es uno solo, digamos, que esto puede ser parado de pie, y los barbonantes, que son el conjunto de los autosoportados, o sea, son varios. Los tipos de materiales que hay plástico, metálico. En los plásticos normalmente se utilizan en las casas, ¿no? En los metálicos ya son en las industrias. Hay tableros de distribución, control, fuerza y protección. Este, Nosotros vamos a hacer tableros bueno, va a ser un conjunto, ¿no? Porque va a tener lo que es la parte de fuerza, control y protección. Ya, a ver, un ratito. Bueno, este es un tablero metálico. Aquí, como pueden ver, este es un piloto. Este es un botón de parada de emergencia. Estos son botones, bueno, son pulsadores. Este de marcha y este de parada. Los pilotos, los colores, se refiere a algo. El verde es cuando está en funcionamiento, el rojo porque es una parada de emergencia, o algo, digamos.
Y el amarillo, por diferentes razones. Hay un retroceso, no sé. Ya. En este caso, ahí está un motor trifásico y como pueden ver, en funcionamiento, el piloto se prendió. Eh, bueno, ahí no me acuerdo qué, por qué. Ya, vamos a tratar de deshacer lo que es en la materia. Este es un guardamotor, protector, bornera, eso. Bueno, ¿alguna duda de lo que va de la ponderación o algo de las clases? Hola. Ok. Sí, Ya, creo que está Sí, todo claro. todo claro, gracias. ya, cualquier cosa de que tengan dudas, ustedes me escriben, nomás yo respondo. Puede ser que a veces tarde porque trabajo en el día y, y yo recién salgo tipo 5. Ya, así que puede ser que no les responda entre la mañana ni en la tarde. Finalizando la tarde ya respondo. ¿Qué les iba a decir? Más tardecito les envío la primera tarea que van a hacer. Normalmente yo les doy una semana, o sea, para el próximo jueves, pues. Ok. Muy Y bien. y nos vemos el jueves. Ah, ese Matías. ¿Quién es? Disculpen. Perdón, ¿puedo volver a repetir? Matías. Es que no sé, le voy a poner falta, digamos, si no sé su apellido. Ustedes se pueden ir saliendo, no hay problema. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, hasta luego. Una pregunta auxiliar, Sí, una pregunta. Esos materiales que dijiste, ¿hay que comprarlos ya o cuándo hay mm, que tenerlos listos? máximo hasta finalizar noviembre. Máximo. Más o menos el Ah, ya, ya. 20 de noviembre, digamos. Yo nomás les Ah, ya. mando para que, no sé, por ahí algunos pueden conseguir prestado. Porque no es obligatorio comprarlos, ¿no? Pueden alquilarlos de los anteriores semestres. Ya si ustedes quieren Ah, alquilarlo, conozco compañeros, bueno, colegas igual, que ustedes, digamos, que ya han pasado, mira. y les puedo pasar sus números si es que quieren alquilarlo y no comprar, porque Sí, saben sería que mejor. Sería ustedes mejor. compran, son 500 bolivianos, ya, Sí, 550, si ustedes 500. alquilan ya depende de ustedes cómo regateen con ellos. Claro. ¿Qué te iba a decir? A ver. No, nada, solo eso nomás. Ya. Para el 20 de noviembre, entonces, pues, ¿no? Máximo, digamos, o sea, entre 15 y 20 ya deberían tenerlo ya todo. Ah, bueno. Ya, y una pregunta, ¿por dónde se puede comprar esos materiales en caso comprara, digamos? ¿En qué? El segundo anillo, segundo anillo, Charcas, segundo anillo de la Charca. Ah, Por ahí ahí, ya. hay hartas empresitas que venden, digamos, equipos eléctricos. Porque Ah, bueno. si ustedes lo compran en el centro, es mucho más caro. Sí, sí, obvio. Ya, Mejor si pues, compran de una gracias, auxiliar. mejor si compran una distribuidora. Ya, gracias. Ya. Hasta luego. Chao, hasta luego. No se olviden de descargar el Cadecimu. Bueno, hasta luego. Bueno.